El teatro del siglo de oro, bueno, de él destacan tres características. La primera es que es un producto popular porque al teatro ya no solo iba la gente noble, sino que también en el siglo XVII empezó a ir el pueblo. Fue el momento de máximo auge del teatro para el teatro español, debido a que se sientan las bases y hay una ingente cantidad de autores, y además hay una profesionalización de los diferentes personajes que intervienen. Entre los autores pues conocemos todos a Calderón, hay por ejemplo Tirso de Molina, Guillén de Castro, son muchos los autores, pero sobre todo destaca Lope de Vega porque fue el máximo impulsor y digamos el que sentó las bases del teatro, y que fue muy envidiado y muy admirado también por muchos de sus compañeros, como es sabido. Y bueno, Lope de Vega, en mi trabajo se centra en él. Nació en 1562 y muere en 1635 en Madrid. Como sabemos, es un hombre que tiene una vida muy apasionada y todo eso lo vemos plasmado en su obra. Además, es un personaje con un carácter muy ambicioso y con una ingente cantidad de producción. Y bueno, podemos destacar su aportación al teatro con el arte nuevo, hacer comedias. Dentro de su producción siempre se ha dividido, es muy difícil, pero se ha dividido tres partes, se han distinguido tres. Primero un Lope prelope, que es cuando empieza a jugar un poco con las técnicas del teatro, un Lope lope, que es cuando publica el arte nuevo, y el Lope poslope, que es su etapa final y es la etapa madura donde ya ha consolidado su arte y su teatro. Mi trabajo de fin de grado pues fue sobre una comedia de Lope, que es Contravalor de No eres dicha, que es una comedia que no es para nada conocida, debido a que bueno, son muchas sus comedias, es muy difícil, y yo lo que me traté de hacer fue un análisis de todos los elementos que componen la obra. Los objetivos que me propuso fue poner en práctica todos los conocimientos que había tenido durante la carrera a través de diversas asignaturas, hacer, como he dicho, el análisis de una obra que no es conocida y además pues un poco aportar esa difusión, un granito de arena a la difusión del siglo de oro español y ayudar a la investigación. En cuanto a la obra de Contravalor de dicha, las circunstancias de creación que conocemos es que más o menos se escribió entre 1625 y 1630, que fue publicada en la parte 23 de Comedias en 1838, cuando él ya había fallecido, y que, como he dicho, pues pertenece ya a esas fechas a una etapa de un Lope ya más maduro, un Lope ya viejo. De las fuentes de las que bebe Contravalor de dicha, sobre todo clásicos como Edipo Rey, debido a su trama, también contemporáneos, coetáneos como Don Quijote de la Mancha, el personaje principal que he visto un poco un guiño a Quijote, y también sobre todo destaca la historia, porque sí que hay algo de verdad histórica en la trama. En cuanto al tipo de comedia, se trata de una tragedia porque los personajes pues en la mayoría son nobles, aunque se mezclan con personajes del pueblo llano, pero son nobles y además lo que ocurre no es algo cómico, sino lo que ocurre es algo con un tono muy elevado y encima con una trama histórica, que eso ya nos hace plantearnos que es una tragedia y no es una comedia. En cuanto a la fortuna editorial escénica, la primera vez que se vale publicada, como he dicho, es en la parte 23. Después se publica también en una colección de obras en el mismo año, en el 1638, y aparece varias veces publicada en el siglo XVIII y son pocas las publicaciones. En cuanto a la fortuna escénica, tampoco sabemos mucho. Contrabalones de dicha, la importancia del título siempre. En el teatro clásico, en el teatro del siglo de oro, los títulos no se los inventan porque sí, los títulos tienen algo que ver. Valor, lo que vamos a ver que el personaje Ciro es totalmente la encarnación del valor. Por eso el valor y él sale bien avenido. De ahí que el título sea Contravalor de dicha. La historia, pues como he dicho, tiene un trasfondo antiguo y el protagonista es Ciro. Ciro es un personaje del pueblo llano que es un valiente y que se hace pasar como rey del pueblo. Se entera el rey y bueno, al final luego encontramos que él es el nieto del rey y encontramos una trama muy parecida a la de Edipo Rey. Y finalmente Ciro se proclama rey. Los temas, la forjación del destino, él mismo se va forjando el destino, la fuerza del destino, que al final, aunque su abuelo intentase deshacerse de él, consigue él enterarse de que es nieto del rey, él es valiente, el rey es cobarde,
él tiene amor hacia su abuelo porque al final lo perdona, su abuelo es un egoísta, y también un poco la compasión que él siente de su abuelo no siente hacia él. En cuanto a dónde se desarrolla la trama, se desarrolla en Persia, se desarrolla en una época que no deja muy clara, entonces por eso también decimos que es tragedia, porque en las tragedias normalmente se sitúan también en lugares alejados y no tenemos una situación temporal clara. Los personajes, bueno, personajes principales. Hay personajes femeninos, pero no tienen mucha importancia. El personaje principal es Ciro, que reencarna el valor, la justicia, también la compasión hacia su abuelo. Su abuelo, Astiages, se hace de él cuando es pequeño porque le dicen que le va a matar, pero aún así cuando Ciro se entera de todo, le perdona. Estructura. Como establece Lope, está dividida en 3 actos. Al principio nos presenta al personaje, nos presenta su valentía. En la segunda descubrimos que es nieto del rey Astiages. En la tercera él se enfrenta a su abuelo y vemos el desenlace, que es que él perdona a su abuelo todo, él se queda como rey, pero perdona a su abuelo. El estilo, bueno, como hemos visto, Lope es el poeta del pueblo, es un estilo, obviamente cuida su estilo, pero se entiende porque es para todo el público. Y el lenguaje, como dice también en el arte nuevo de comedias, es un lenguaje que guarda el decoro. Los personajes bajos van a hablar conforme a su estilo y los altos pues son nobles. El valor y sentido, como he dicho, el personaje encarna los valores que Lope quería presentar a la sociedad, pues valores como el valor, la justicia, el amor, la compasión. Es un personaje que, aunque le hayan hecho de todo, le han desterrado, digamos, él acaba perdonando y además es valiente y lucha por su destino y lucha por lo que quiere. Entonces, encarna los valores de la época. En cuanto a la versificación, es muy importante para el estudio de las obras, porque nos permite situar las obras en diferentes eh, épocas de Lope, y bueno, lo que hice fue compararlo con los preceptos del arte nuevo y la verdad que bastante se concuerda con lo que Lope dice en el arte nuevo. Para concluir, por las conclusiones que yo saqué, que bueno, simplemente mi trabajo fue una pieza más para ir comprendiendo un poco más el teatro de Lope, y no solo el teatro de Lope, sino todo el teatro del siglo de oro, y sacar a la luz nuevas piezas para que no siempre hablemos de las mismas y conozcamos más, porque hay muchas más en el siglo de oro. El teatro del siglo de oro. El teatro del siglo de oro se define por 3 características principales. Una, que es un producto popular, ya que al teatro ya no solo acudían los personajes que se lo podían permitir, es decir, los nobles, sino que también acude el pueblo llano, porque era una forma de entretener. Fue el momento de máximo auge del teatro, pues por la inmensa cantidad de autores que aparecieron, la máxima cantidad de obras, y también porque se sentaron las bases del teatro. Y además hubo una profesionalización de los diferentes intervinientes. Teníamos los poetas, que ya se dedicaban a ello, los autores de comedias y